en esta tarde porque estamos ya listos aquí para traer palabra del Señor, palabra de consuelo, palabra de aliento a todos los hermanos que escuchen y también personas que todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pues es nuestro propósito pues traer la palabra del Señor, ya que Dios hasta este momento nos lo permite y queremos pues, o quiero aquí con Mano Douglas, estamos juntos para poder pues hacer este trabajo en el Señor para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Un saludo a todos los hermanos que se van a conectar en esta noche. Saludos hasta España, hasta Perú, Colombia, aquí en los Estados Unidos, en Boston, mi sobrino Eddie. También podemos, saludar a Los Ángeles, donde quiera que nos estén escuchando, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos para ver si nos pueden escuchar en otros lugares más lejos, ¿verdad? Pues bien, hermanos, para esta noche tenemos el tema pues en la palabra del Señor que dice la obediencia en lo poco, ¿verdad? Obediencia en lo poco. Y la palabra del Señor la vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 10, ¿verdad? Ahí vamos a leer la palabra del Señor para poder dar este mensaje que nos toca dar en esta noche, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios: el que en lo poco es fiel, en lo muy, sí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo poco injusto, también en lo más es injusto. Lucas capítulo 16, versículo 10, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra que hemos leído. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos permite de poder hablar tu palabra por medio de estos medios, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que escuchen tu palabra, Padre Santo, y también los que no son cristianos, ya que, Padre Santo, hay oportunidad también de que lo puedan escuchar los que no te han aceptado a ti como su Salvador. Ayuda pues a todos en todos lugares y a nosotros también aquí, Padre. Y quiero, Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedirte que pongas palabras en mi mente, en mi corazón, en mis labios, para hablar lo que sea agradable a ti por medio de Jesucristo y también agradable a las personas que escuchen. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Bien, pues estamos aquí pues en este hermoso tema y vemos pues que realmente la fidelidad en Dios la premia, ¿verdad? Y nosotros estaremos viendo en el tiempo que dure este mensaje cómo es que han habido hombres fieles al Señor. Dios los ha bendecido, los ha guardado y les ha dado pues privilegios hermosos de servirle a Él, ¿verdad? Por su fidelidad que ha sido grande delante del Señor o suficiente para agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues nos extendemos pues o extendemos nuestra vista hacia adelante, ¿verdad? O a mirar más allá donde nosotros pudiéramos ver o pensar, nos miraremos pues lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Que Él dice pues, ven buen siervo, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así dice ese hermoso versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo abrió sus labios para poder decir pues o hablar de esta manera, ¿verdad? Y dar pues como una bienvenida al siervo que es fiel en lo poco, ¿verdad? Y si es fiel en lo poco, dice que lo pone en lo mucho, ¿verdad? Bueno, no sabemos hasta dónde pudiera llegar pues eso de
que el Señor habla de mucho, ¿verdad? Pues nosotros algunas veces, cuando hay, digamos, suficiente, cuando hay en abundancia, pues decimos es mucho, ¿verdad? Pero realmente ya en la mente del Señor, mucho puede ser mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Ven, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el lugar que está preparado para ti. Bueno, me parece ser, hermanos, que esto lo dirá nuestro Señor Jesucristo, o lo dijo que lo va a decir, cuando realmente Él tome, digamos, aquellos versículos hermosos que vemos en la palabra del Señor, que dicen, verdad, también refiriéndose a ello, y que dice, verdad, que apartará los cabritos de las ovejas, dice, y los cabritos los pondrá a la izquierda, y las ovejas las pondrá a la derecha, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, como yo digo, hermanos, Dios premia la fidelidad de cada uno de los cristianos que así hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Es cierto que cuesta bastante la vida espiritual, pero nosotros con el temor de Dios, con el amor a Él y con el deseo de heredar lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros hacemos todo el esfuerzo por agradarle, ¿verdad? Por bendecir su nombre, por, digamos, animar a los hermanos a que sigamos adelante y a darle honras y glorias como realmente, bueno, pues yo digo como Él se lo merece. Quizás no alcanzamos hasta esa altura de darle la gloria como realmente Él se lo merece, pero hacemos todo lo posible por hacerlo, ¿verdad? Y ya queda de Él, pues, recibir nuestro esfuerzo, nuestra, digamos, dedicación que damos hacia la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, bien, si nosotros sabemos, pues, en la palabra del Señor, que Él va a decir, ven, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces tenemos una esperanza en lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante, comparando pues lo que dice San Mateo 24, 45 y 46, que dice de esta manera, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al que puso su Señor sobre su casa para que les diera el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo hallare haciendo así, ¿verdad? Los versículos que hallamos en la palabra del Señor son alentadores a nuestra vida espiritual, pues aquí hallamos pues este otro versículo hermoso hablando pues de que quién es ese siervo fiel, ¿verdad? Puede ser usted, gloria al Señor. Puede ser, digamos, algo otras personas que, digamos, se acerquen al Señor y entonces Dios pues va a hacer la obra en cada uno de ellos. Dios bendiga a nuestra hermana Eve Espino, ¿verdad? Hasta la Asunción, departamento de Jutiapa en Guatemala, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Estaba haciendo mención aquí de el siervo fiel y el prudente que, digamos, el Señor puso en su casa para que diera el alimento a tiempo a sus hijos, ¿verdad? Me imagino que es un alimento aquí espiritual, ¿verdad? La palabra del Señor para animar, para corregir, para, digamos, también dar esperanza a los que realmente no han seguido al Señor, ¿verdad? Pero realmente nosotros nos gozamos pues en hacer este trabajo porque lo hacemos para la gloria y la honra del Señor, con la esperanza pues de que la gente pueda pues tomar, digamos esto en serio para, digamos, no quedarse aquí cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿verdad?
Y como Él nos ha puesto para anunciar las buenas nuevas, lo hacemos aquí, lo hacemos en la iglesia y lo hacemos en cualquier lugar donde se pueda, porque digamos, nosotros tenemos ese deseo y tenemos ese mandamiento, y también no nos queremos ir solamente nosotros a la gloria, sino que queremos que todos podamos participar de esa bendición gloriosa que abrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Gracias al Señor por ello, y si no, pues estaríamos nosotros perdidos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que es bienaventurado el siervo que todavía lo haya el Señor haciendo así cuando Él venga, ¿verdad? Nosotros esperamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Le estamos esperando porque así Él lo prometió, que regresaría, ¿verdad? Que Él vendría por su iglesia, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues, los cristianos que hemos aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador, somos la iglesia del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Qué hermoso privilegio, qué glorioso, ¿verdad? Pertenecer al pueblo de Dios y a la familia del Señor. Gloria a Jesús por ello. Y entonces, pues, seguimos nosotros, digamos, adelante, pues, en la obra bendita de Dios. Entonces, la verdadera prueba de nuestra fidelidad no consiste en la forma en que tratamos lo que es más, ¿verdad? Según lo que hemos leído en la palabra de Dios, o lo que es más grande, ¿verdad? Sino, aunque hayan, digamos, oportunidades grandes en la vida, sino que, digamos, nosotros, pues, lo que nos interesa es la fidelidad que nosotros tenemos, aunque sea en las cosas pequeñas, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el versículo que nos está sirviendo como base para ello, ¿verdad? Ser fiel en lo poco, ¿verdad? Dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, es injusto en lo demás, ¿verdad? En lo demás, lo más grande, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Donde nosotros cada día nos juntamos con la gente, nosotros vemos, pues, que la gente muchas veces obra injustamente, ¿verdad? Pero como nosotros conocemos la justicia de Dios, nosotros calificamos muchas veces las hazañas de la gente como justas o como injustas, ¿verdad? Y aunque quizás no se lo digamos, pero decimos, si me hubiera dado la palabra a mí, o me pidiera la opinión a mí, yo le hubiera dicho que lo hubiera hecho así, así y así, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, bien, como estamos tratando pues de hablar de la fidelidad con el Señor, entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, mucha forma pues para nosotros mantenernos en esa fidelidad en las cosas pocas, y como somos fieles en lo poco, también somos en lo mucho. Dios te bendiga, Damaris, Dios te bendiga, Dios te ayude y Dios te guarde por ahí donde estás. Un saludo para ti y tu familia, y también a Betty y toda su familia. Gloria a Jesús. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Hablando lo que dice la palabra del Señor, porque realmente a eso nos ha puesto el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando terminara pues hablar de esta parábola, ¿verdad? Por medio de la parábola que estamos diciendo, de este mayordomo injusto, ¿verdad? Porque así es llamado, ¿verdad? Insistió pues en la importancia de la fidelidad que tiene que haber en las cosas menores, ¿verdad?
en la fidelidad que tiene que haber en las cosas menores. Aun cuando el hombre era injusto, ¿verdad? Estábamos hablando de injusto en lo poco también. Y aquí nos resulta pues en esta parábola que insistió nuestro Señor Jesucristo pues en la importancia que es la fidelidad en las cosas menores. Dice que si somos fieles en lo poco, también somos fieles en lo mucho. Y si es infiel en lo poco, también es en lo poco infiel. Ahora bien, algunas personas pues por su vida que llevan, por su manera que son, a veces cometen errores de infidelidad, de cosas, digamos, aquí terrenas de la vida, ¿verdad? De cualquier índole que sea, la infidelidad no es buena, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que tiene que uno tener fidelidad en las cosas del Señor, ¿verdad? Especialmente cuando se dice pues que una persona es cristiana, ¿verdad? Algunas personas pues cuando oyen decir, es cristiano, pues entonces lo señalan, ¿verdad? Con el dedo, ¿verdad? Y es cristiano y dijo así y así. Y es cristiano y hizo así y así. Y dice que es cristiano y que va para la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Bueno, esas palabras se oyen pues de las personas que muchas veces nos tienen puesto el dedo a nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero si es el catedrático, si es, digamos, la persona que tiene un puesto alto en la vida y que es, digamos, de la alta y lo ven por ahí haciendo algo que no es correcto, no dicen nada, ¿verdad? Pero si es un cristiano, sí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que los cristianos somos carta leída del mundo, ¿verdad? Y si somos carta leída del mundo, pues con mayor razón nosotros tenemos que andar, como dijera alguien, a punta de pie, ¿verdad? A manera, como quien dice, de no hacer ruido, ni de, digamos, dañar a nadie, ¿verdad? Porque algunas veces hablamos nosotros y aunque no lo hagamos con intenciones de ofender, siempre ofendemos a algunas personas, ¿verdad? Pero no ha sido esa la intención, sino que la intención ha sido quizá de explicar o de decir algo que sabía y no supo que iba a ofender a ciertos prójimos, ¿verdad? Entonces, bien, la palabra pues dirigida a la iglesia de Esmirna que está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, les dice el Señor de esta manera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Realmente la palabra de Dios es verdadera, es cabal y es digna de creerla, ¿verdad? Si el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, pues entonces hay seguridad en la fidelidad que usted presente al Señor y que la presente también delante de la gente, ¿verdad? Porque realmente eso vale mucho, porque también dice nuestro Señor Jesucristo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? No es del que se queda a medio camino, ni el que ya no quiere perseverar, ¿verdad? Sino que es del que persevera hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin de su vida, podríamos decir, ¿verdad? O hasta el fin cuando el Señor Jesucristo venga. Cualquiera, o al fin cuando deje de existir, ¿verdad? Como quiera que sea, habrá un fin, ¿verdad? De una o de otra forma, pero que usted y yo estemos, como dice la palabra de Dios, haciendo así, ¿verdad? Siéndole fieles al Señor y también mostrando la fidelidad en la gente que tiene los ojos puestos en los cristianos, ¿verdad?
como les dije, hay que tener mucho cuidado en eso, porque realmente la gente se fija bien, ¿verdad? Entonces estamos viendo pues este hermoso versículo que aparece aquí en Apocalipsis, donde dice que sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de la vida, ¿verdad? Algunas personas pues se ponen a meditar al respecto de que si realmente se irá a ser una corona y si realmente irá a tener muchos brillanticos. Y algo otro dice que cada cosa que brille sería una alma de las que usted y yo hemos ganado para la gloria del Señor. Bueno, esos son pensamientos de algunos hermanos que hablan al respecto de ello, ¿verdad? Pero sí, dice el Señor, que seamos fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y Él nos dará una corona de vida, o sea, pues, algo especial para que nos distinga como que trabajamos más o como que hicimos más, ¿verdad? De algo otros hermanos, ¿verdad? Pues en la vida espiritual hay mucho trabajo, ¿verdad? Y hay mucho pues que seguir. Y entonces nosotros pues conforme nos movamos o sintamos pues ese deseo ardiente de ganar almas para el Señor, así también Él nos bendecirá grandemente, ¿verdad? Ahora bien, seguimos hablando pues con respecto de lo que estamos diciendo de la fidelidad. El Señor Jesús también habló pues de la importancia de la fidelidad, como se los dije hace un momento, ¿verdad? Que es bastante importante serle fiel al Señor, lo máximo, ¿verdad? Que es. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, Él, ¿verdad? Habló la palabra del Señor a todas las gentes, pues, que le seguían, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí en la palabra de Dios en cuántas ocasiones y en cuántos lugares predicó su palabra, o sea, la que el Padre le dio para que fuera salvo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Elvira Herrera allá en Los Ángeles, ¿verdad? Una bendición especial para ella, para toda la familia y también como son familia mía también por parte de Edgar, ¿verdad? Mi sobrino. Dios les bendiga grandemente a todos. Continuamos aquí, ¿verdad? En lo que estoy diciendo, hablando y refiriéndome a esa fidelidad que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros como hijos suyos, ¿verdad? Y tenemos que hacer nosotros, digamos, tiempo para pensar y asimismo usar esa fidelidad que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces estaba hablando pues de el ministerio durante Él anduvo en esta tierra y estuvo, digamos, con sus discípulos, pues, y entonces pues allí es donde realmente estriba lo que estaba diciendo hace un momento, ¿verdad? Aquí tengo también, de acuerdo a lo que estaba diciendo según San Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente que es parecido a lo que estaba diciendo hace un momento? Al cual su Señor, dice, púsole en la casa para alimentos. Exactamente es el mismo que leí hace un ratito, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, digamos, con respecto a hombres que fueron fieles al Señor, ¿verdad? A siervos de Dios que anduvieron bien delante del Señor y que aparecen aquí en las Sagradas Escrituras como ejemplo, pues,
a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, algunos siervos fieles, como dije, ¿verdad? Y también pues que entregaron, digamos, todo para la gloria del Señor. Por ejemplo, vamos aquí a una cita que tenemos en Génesis 39, 22 al 23, ¿verdad? Y habla de un personaje que se llamó José, ¿verdad? Y ese personaje que se llamó José era hijo de Jacob, ¿verdad? Nosotros ya hemos oído la historia de mucho tiempo y sabemos que dice que eran 12 hijos los de él, ¿verdad? Porque la hembra no la incluye ahí, ¿verdad? No, en el tiempo antiguo parece que la hembra no tenía mucho, o digamos, como el varón, ¿verdad? Y a Dina no la menciona en nada, ¿verdad? Más que solamente en un fracaso, ¿verdad? No de ella, sino que se lo hicieron, ¿verdad? Entonces dice que José, los hermanos lo envidiaban porque él pues interpretaba sueños, ¿verdad? Y le decían ellos el soñador, ¿verdad? Dice que en una ocasión soñó que todos tenían un manojo, como decimos nosotros, de zacate o de pasto, y que los otros 11 manojos de los hermanos se le inclinaban al de él, ¿verdad? Y a ellos no les gustaba nada de eso. Entonces lo vendieron, dice, a unos comerciantes que iban para Egipto, y le dijeron a Jacob que se lo había comido una fiera en el campo, ¿verdad? Mintiéndole hacia el padre, y el padre vivió muchos años triste, digamos, pensando en su hijo más querido que era José, ¿verdad? Pero el Señor lo bendijo donde quiera que él estuvo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios varias veces que siempre el Señor estaba con él, ¿verdad? Y aunque tuviera problemas en su vida, el Señor estaba con él, ¿verdad? Y aunque lo llevaron a la cárcel, ¿verdad? El Señor siempre estaba con él, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque el Señor, cuando ama a sus hijos, siempre está con nosotros, ¿verdad? No importa lo que esté sucediendo, lo que importa aquí es la fidelidad que la persona tenga al Señor. Aquí pues tengo yo a José como una persona fiel delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también así lo pueden considerar, porque realmente lo fue fiel. Gloria al Señor. Vamos a seguir, digamos, escudriñando aquí y viendo pues a otras personas que también fueron fieles, ¿verdad? Tenemos también a Moisés, ¿verdad? Ya todos sabemos quién fue Moisés, que Dios le dio la ley y que fue su siervo, según este versículo que tengo aquí, el versículo 23, ¿verdad? El versículo 7 del capítulo 12, dice así, que Jehová, dice, estaba con él, ¿verdad? Y todo lo que él hacía, todo lo que él hacía prosperaba, dice, por su fidelidad que tenía delante de Dios, ¿verdad? No así, dice, a mi siervo Moisés, ¿verdad? Es un versículo que les estoy aquí leyendo, ¿verdad? No así a mi siervo Moisés, dice, el cual es fiel en toda mi casa. El 8. Y dice que con él no hablaría ni por sueño ni por visión, como lo dice el versículo anterior al 8, sino que hablaría, dice, cara a cara, ¿verdad? Con los demás profetas dice que habló el Señor según ese versículo 6. Dice que hablaría, dice, por visiones, ¿verdad? Pero que con su siervo Moisés hablaría cara a cara, ¿verdad? Algunas veces, algunas personas, pues, yo también, pues, he leído en la palabra de Dios que dice, pues, que no se puede ver al Señor, ¿verdad? Y cuando Moisés dice que le pidió verlo, lo vio por la espalda, ¿verdad?
Bueno, voy a dejar eso porque eso sería otro tema, ¿verdad? Pero la cosa es que aquí estamos viendo la fidelidad de estos hombres, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Y también tenemos en Hebreos 3, capítulo 1 al 5, que, que consideramos pues aquí al sumo sacerdote de nuestra perfección, a Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros sabemos que hablando de los que estabas diciendo de las personas fieles, pues ya nuestro Señor Jesucristo también es una persona, ¿verdad? Porque Él participó, digamos, eh, de ser pues, digamos, de carne y ser también un Dios verdadero. Como Dios, verdadero Dios. Y como hombre, verdadero hombre, ¿verdad? Que sentía hambre, que sentía sed, que se cansaba y entonces pues era como un hombre según la carne, pero según Dios es Dios también, ¿verdad? Y él fue fiel, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Y por haberse humillado a lo sumo, dice. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Dios bendiga a Osman también. Dios le bendiga a Osman hasta la Asunción, ¿verdad? Hermano de mi esposa, ¿verdad? Dios le bendiga a él y a toda la familia, hermanos santos, y todos ahí en la familia, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a seguir adelante aquí con la palabra del Señor. Dice aquí que nuestro Señor Jesucristo, pues, estaba hablando de él, está diciendo que es el fiel y que participaba, pues, él, digamos, de ser de carne y ser un Dios todo verdadero, ¿verdad? Es fiel, dice, al que instituyó, como también lo que fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿verdad? Si Moisés fue fiel, Jesús fue fiel, José también fue fiel, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo a otras personas que aunque tuvieron algunos fracasos, siempre fueron fieles al Señor, según la palabra del Señor, ¿verdad? Y que el Señor les perdonó. Tenemos aquí a David, ¿verdad? Todos conocemos también a David, la historia de David, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 14, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Entonces ahí Abimelech respondió al rey y díjole, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Tu siervo es tan fiel, ¿verdad? Dice como David, yerno del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa, ¿verdad? Nosotros sabemos pues de que este hombre le dijo así a Saúl, ¿verdad? Porque Saúl era el suegro de David y realmente, aunque no estaba de acuerdo con él, dice que David era siervo, era yerno del rey y que servía a las órdenes del rey y que era ilustre en toda la casa del rey, ¿verdad? Realmente cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos a personas pues que ellos se han dedicado al Señor y que tienen un corazón puro y que tienen un corazón, digamos, sensible como David, que él luego acudía con el Señor a pedirle perdón por lo malo que había hecho, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros no somos perfectos y que podemos fallar cualquier momento, pero para eso tenemos a Cristo, que Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado y Él está intercediendo por nosotros cada día que nosotros
digamos, faltamos al Señor, ¿verdad? Tenemos un abogado, un intercesor que está siempre diciendo al Padre que nos perdone, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Tener esta esperanza en Dios y estar confiados, pues, de que tenemos a ese abogado, a ese intercesor que realmente acudimos nosotros todas las veces que nosotros creemos que hemos pecado, o también acudimos cuando tenemos otras necesidades de ayuda y Él acude a nuestra petición, nos ayuda, nos guarda y nos brinda todo su amor, su poder y nos da de su Santo Espíritu. En Nehemías capítulo 9, versículo 8, también hallamos, ¿verdad?, de otro hombre que fue fiel al Señor. Y este hombre se llamó Abraham, ¿verdad? Quizá todos los hermanos que están conectados, que han leído la palabra del Señor, saben quién fue Abraham, de dónde lo sacó el Señor, a dónde le habló, qué fue lo que le dijo, ¿verdad? Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Donde realmente vas a vivir o van a vivir toda tu descendencia, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que él salió sin conocer, sin saber a dónde iba, ¿verdad? Y yo les he dicho a muchos hermanos y personas que conozco que algunas veces nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, decimos vamos a ir a Estados Unidos y nos venimos para acá, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que para acá veníamos. Pero a este hombre le dijo Dios: te vas a ir de aquí y para donde yo te voy a mandar. Pero él no conocía ni había oído mencionar esos lugares, ¿verdad? Pero como era obediente a Dios, él nos dijo: yo no voy, no quiero, no sé a dónde puedo ir, me pueden matar en el camino, puedo perder todo lo que tengo, ¿verdad? Cualquier cosa podía cruzarse en la mente de dificultad o para, digamos, renunciar a lo que Dios le estaba diciendo. Pero dice que él agarró, salió con su padre y su sobrino Lot y su esposa que tenía, ¿verdad?, Sara. Bien, hermanos, entonces pues estamos hablando aquí pues de lo que le dijo a Abraham, ¿verdad?, el Señor, y que realmente él obedeció y agarró y salió pues para, digamos, hacerse pues digamos, dueño de todos estos territorios, ¿verdad? Y dice que hizo pacto con él, ¿verdad?, para darle, dice, la tierra del cananeo, la tierra del eteo, la tierra del amorreo, la tierra del fereceo, la tierra del jebuseo, del gergeseo, pero digamos, todo esto pues para que viviera allí toda su descendencia, y así se cumplió la palabra del Señor que Dios le dijo, y le dio todos esos territorios para que viviera ahí su descendencia. Cuando le habló pues allá en Mesopotamia, o en donde era su tierra, los caldeos, ¿verdad?, que saliera de su parentela, no traía hijos, ni podía tener hijos su esposa, pero el Señor le dio en lo sucesivo, y es todo ahora el pueblo de Israel, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué glorioso, ¿verdad?, al ser obediente al Señor, ¿verdad? Por eso es el que el tema decía, la fidelidad en lo poco. Hablamos de fidelidad en lo poco y ahora vemos fidelidad, ¿verdad?, en lo mucho, y mucho también que dio el Señor, hermano. Gloria al Señor.
Tengo un último ejemplo de otro hombre fiel, ¿verdad? Y este se llamó Daniel. Esto lo tenemos en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Donde dice que así, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron hallar mas no pudieron hallar ocasión en alguna de las faltas, porque Daniel era fiel y ningún vicio en él había, ¿verdad? Ni falta, dice. Qué bueno, ¿verdad? Ni había falta en él, ni le fue hallado nada, ¿verdad? Estaba yo leyendo pues la palabra de Dios, que eran muchos estos sátrapas, que dice ahí la palabra de Dios, más de 100, ¿verdad? No recuerdo la cantidad exacta ahorita, pero no sé si eran 123, por ahí algo así, ¿verdad? Dice que procuraban tomar a Daniel en alguna falta, porque lo envidiaban, porque el rey miraba en ellos que lo prefería, ¿verdad? Dice que él era el primero entre todos esos, ¿verdad? Y que era sabio Daniel, y que Dios les revelaba cualquier cosa, ¿verdad? Que Dios quisiera, digamos, revelarle a la gente. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Y él quería la interpretación del sueño, pero al mismo tiempo quería también la definición del sueño, ¿verdad? Porque él quería la interpretación, pero no se acordaba qué era lo que había soñado, ¿verdad? Y los sabios de Babilonia y de todos esos lugares le dijeron al rey, pero rey, dinos el sueño y nosotros te lo interpretamos. Y él les dijo, se me olvidó el sueño, me tienen ustedes que decir cuál fue el sueño, qué fue lo que soñé y cuál es la interpretación, y si no los mato a todos, ¿verdad? Así les dijo el rey. Pero Daniel le dijo al rey que no lo hiciera, ¿verdad? Que le diera tiempo, que él iba a orar al Señor, y él estaba seguro que el Señor le iba a responder, ¿verdad? Y así lo hizo. Llegó con los otros compañeros de él, que en su nombre allá les habían cambiado cuando fueron al exilio, y les habían puesto Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero su nombre de ellos era en hebreo, uno era Azarías, ¿verdad? Bueno, se me olvidan los demás por el momento. Pero la cosa es pues que el rey tuvo ese sueño, y entonces Daniel, ya con los días que él pidió de tiempo, el Señor le reveló cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Y Daniel le dice al rey, ya tengo el sueño y la interpretación. Y le dice, tú te acostaste esa noche muy preocupado, pensando en tu reino, dice Daniel, ¿verdad? Y entonces soñaste una estatua, ¿verdad? Una estatua grande, digamos, muy grande, que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho de plata, que tenía lo que sigue, digamos, de las caderas de bronce, y las piernas eran de hierro o de fierro, como usted quiera decir, y los pies eran de barro cocido con hierro, ¿verdad? Pero el barro no se lleva con el hierro, y esto le dijo sería cosa que tendrían que hablar las gentes, contratos y cosas así, para que hubiera mezcla en ese reino. Y eso sería, le dijo, la cabeza es un reinado, el busto es otro reinado, la cadera es otro, y las piernas es otro, y los pies son otro.
Entonces, como el último son los pies, ¿verdad? Ya los demás, digamos, reinados ya pasaron a la historia, ¿verdad? Los griegos, también, digamos, los asirios o Babilonia, también, digamos, por último, el último, digamos, imperio romano, que ha sido el más fuerte, que eran las piernas. Hasta ahí quedó el imperio romano. Pero según las profecías que nosotros leemos en Daniel y en Apocalipsis, Roma resurgirá con su último reinado, que será el de los pies, ¿verdad? Y que será el que preparará el terreno para el anticristo, ¿verdad? Entonces, Daniel interpretó el sueño a rey Nabucodonosor, y allí pues terminó pues que él se dio cuenta, que le dijo que ese había sido el sueño, y le dio también la interpretación, ¿verdad? Que el nombre del Señor sea glorificado y ensalzado, porque el Señor siempre ha sabido respaldar a sus siervos, a sus hijos, y guardarlos y librarlos a través de la fidelidad que hay al Señor. Los jóvenes hebreos eran fieles al Señor, y dice que ellos propusieron en su corazón no comer la comida del rey, sino que comer mejor legumbres, porque no querían contaminarse con la comida que el rey les daba, ¿verdad? Así es pues que, hermanos que escuchan y que escucharán a otros más, es importante la fidelidad al Señor, ¿verdad? Sigámosle siendo fiel al Señor, sigamos el camino del Señor, que ya no nos falta mucho, ¿verdad? Ya poco nos falta llegar a la meta, y entonces nosotros gozaremos de esa eternidad y de esa patria celestial que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Él dijo, me voy, ¿verdad? A preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo os lo hubiera dicho, vendré otra vez. Bueno, Dios bendiga pues a cada uno de mis hermanos que escucharon, que estarán escuchando y que escucharán, y Dios les guarde, y seguimos adelante orando por todos ustedes, ¿verdad? Voy a orar y así quedamos despedidos. Padre, gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor eterno, por nuestros hermanos, Señor, que se han conectado también. Te pedimos una bendición especial por ellos en sus vidas, Señor, material y espiritual también. Guarda de todo peligro, Señor, y contesta las peticiones de sus corazones, tanto de ellos como de nosotros. También te pedimos por los hermanos que están enfermos, que tú puedas, Padre Santo, poner tu mano de sanidad y que queden libres de esa enfermedad que les ha llegado, Señor. Guarda tanto a hermanos como los que no son todavía. Te pedimos, Señor, que pases tu mano divina por esos cuerpos enfermos. También los que tienen necesidades que sean solucionadas, Señor. Los que tengan falta de trabajo, concédeles uno para que puedan, Señor, estar satisfechos y felices, por lo menos, Señor, que no les haga falta nada. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y esta transmisión pues la estoy pasando aquí en la casa de hermano Douglas Portillo, que él es el pastor de la iglesia en línea aquí en Estados Unidos, en Sioux City, Sendas de Vida. Dios les bendiga. Hasta luego.